Bueno, entonces vamos a iniciar ya la grabación de este espacio. Hoy nos encontramos aquí, queridas estudiantes, para desarrollar la tercera CIPAS de nuestro curso autodirigido de aplicación de psicometría. Yo les voy a pedir excusa un momentico, me voy a reubicar en otro espacio porque llegaron mis compañeros, entonces para que no escuchen el sonido de ellos, ¿vale? Aunque igual estamos en obra en el centro donde está, igual yo creo que va a escuchar. ¿Qué? ¿Y lo necesitas? ¿Necesitas cargar? Porque mira, igual ahí lo voy a dejar conectado. Vamos a pasar a una de las salas. Ah, pero voy a abrirte una vez el celu acá. Bueno, no hallaba dónde hacerme porque como están en obra por todos lados se escucha mucha bulla acá. ¿Ustedes escuchan? ¿Me escuchan bien? Porfa, ¿me confirman? No los escucho. ¿Sí? ¿Sí me escuchan bien? Sí, está bien. Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces en este momento vamos a dar inicio a nuestra tercera CIPAS. Esta sería la tercera y la última. Esta tercera CIPAS, como lo decía la convocatoria de la misma, pues tiene como nombre Juicio Profesional y Selección Ética de Pruebas de la ficha técnica a la toma de decisiones fundamentadas. ¿Por qué esa temática y por qué con esta cerramos, digamos, el curso? Porque es muy importante dentro de este proceso y más como psicólogos que tengamos la total, digamos que transparencia y capacidad de tener un juicio profesional ante la selección de las pruebas que vamos a utilizar. Entonces, ¿cuál es el propósito de este encuentro en sí? Pues desarrollar esos criterios técnicos y éticos para evaluar la pertinencia de un instrumento psicométrico antes de su aplicación en un contexto real, analizando la normativa legal, que en este caso para Colombia es la Ley 1090 del 2006. Entonces, ¿cuál es la agenda que vamos a desarrollar? Lo primero es que vamos a hacer una pequeña reflexión, luego vamos a hacer la explicación temática y por último vamos a hacer un ejercicio práctico donde pues vamos a aplicar lo que estamos viendo en este proceso. Entonces, yo quiero iniciar con esta pequeña reflexión. Cuéntenme, chicas, alguna de ustedes, si un test tiene un alfa de Cronbach perfecto de 0,95, pero fue estandarizado en 1980, ¿ustedes creen y consideran que es ético usarlo hoy en día para diagnosticar a un paciente? ¿Qué me dice? ¿Qué creen ustedes? Cuéntenme. No, profe, no es ético usarlo porque el contexto sociocultural cambió. Correcto, estamos muy bien. ¿Qué otra opinión tiene? ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿Por qué otra razón no sería válido, no sería ético usar? Cuéntame. De pronto María José, Catherine, María Catalina.
No, porque es obsoleto. Ok, Allá el tiempo ha evolucionado mucho y las técnicas han cambiado. ok, muy bien, correcto. Ya cuando un instrumento ha pasado, ay, se me cayó el audífono. Ya cuando ha pasado tanto tiempo de la creación de un test, pues el test va perdiendo de cierta manera esa confiabilidad o todas esas lecturas que se le hayan hecho, por muy que fuera perfecto, a medida de que va pasando el tiempo, pues hay muchas cosas que van cambiando, ¿cierto? Como lo decía en su momento, creo que fue Ivonne que participó. Realmente el contexto sociocultural cambia, la forma de aplicación de los instrumentos cambia, la concentración de las personas también cambia mucho. Por ejemplo, ahora tenemos un tema con, por ejemplo, el uso de TikTok o las redes sociales, con todo el tema de los videos shorts, que ustedes si se fijan, ya como que los niños pierden esa capacidad de concentrarse o de estar mucho tiempo en una actividad. ¿Por qué? Porque pues es que hoy en día un video no tiene que durar más de 30 segundos para que motive la atención de las personas. Entonces, todo eso influye también en el tema de la validación de los tests y por eso, pues de cierta manera, no es ético que usemos un test que pues fue validado hace tanto tiempo. Es importante, chicas, que tengan muy en cuenta, queridos estudiantes, que ningún test es perfecto. ¿Por qué? Porque resulta que toda medición psicológica pues contiene de cierta manera algún tipo de error aleatorio. Si a ti te llega un paciente que no durmió en toda la noche, que por ahí durmió 2 horitas y le pones a hacer un test, pues probablemente la fatiga de la persona o le va a generar distracción o va a generar muchas cosas que hacen que de pronto el resultado de ese test no sea el idóneo. También puede presentarse ambigüedad de un ítem, puede presentarse ruido ambiental que distraiga a la persona. Entonces, de cierta manera, las puntuaciones que nosotros obtenemos en los tests pues no es una puntuación verdadera del paciente, ¿cierto? Es solamente como una estimación y es un soporte acompañado de todo lo que tenemos que hacer como psicólogos. Entonces, de esa valoración, de esas entrevistas, de lo que hemos hablado, de como todo el contexto, y esto básicamente es como parte del soporte de esa situación, ¿verdad? Entonces, porque digamos que no nos basta con que un test sea famoso. Ustedes no sé qué test han escuchado mucho, que ustedes digan siempre escucho este o nunca han escuchado hablar de algún test psicológico. Cuéntenme qué han escuchado de pronto en esa parte. ¿Cuáles creen ustedes que son muy comunes? Pues, profe, con nombres propios no, pero sí los que se utilizan para el diagnóstico en niños, el Ok, TDAH, el trastorno autista, del espectro autista y todos esos que se utilizan en la primera infancia y en la infancia para diagnosticar a los niños. ok. Bueno, resulta que hay test que son muy famosos, que casi todo el mundo los menciona. Entonces, el Guartec. ¿Ustedes han visto el Guartec alguna vez? Que es una hojita con unos campos, tiene unas señas cada cuadro, y esos cuadros lo que tiene que hacer la persona es que según esas señas tiene que completar un dibujo. ¿Lo han visto alguna vez? Sí, señora. Ok. También tenemos el 16PF. Es un test muy famoso de una cantidad considerable de preguntas, creería yo. Para mí son muchas. Tenemos otros test como por ejemplo la persona bajo la lluvia, que es que dibujen una persona bajo la lluvia. Esa es la única indicación que uno le da a la persona, le entrega la hoja y el lapicero. Entonces son test que por lo general son muy famosos, son muy utilizados, listo, muy lindos, muy hermosos, están validados, tienen todo su proceso. Pero resulta que no por ser un test famoso quiere decir que nosotros lo vamos a usar en nuestro contexto. ¿Por qué? Porque resulta que depende mucho de qué estamos diagnosticando, para qué lo estamos haciendo. Por ejemplo, si es para un tema personal, para poder diagnosticar a alguien porque está viendo que algo está pasando en su vida,
Es muy diferente si lo estamos viendo en un contexto laboral, porque pues tampoco se puede segregar a la persona por alguna condición que tenga. Entonces, digamos que hay muchas consecuencias de una mala elección del test que vamos a aplicar. Porque primero nos puede llevar a diagnósticos erróneos, donde podemos dar o un falso positivo o un falso negativo, porque no utilizamos un test adecuado para la situación que se está pues presentando en el momento. También se nos puede presentar que se den etiquetas sociales o se dé estigmatización a una persona por ese resultado que tuvimos en ese test, porque muchas veces digamos que las cosas se pueden quedar entre paciente y obviamente profesional, que eso es lo ideal. Pero muchas veces el mismo paciente se comienza a etiquetar y comienza a generarle de cierta manera alguna estigmatización con la sociedad. También nos puede generar como consecuencia que tengamos intervenciones ineficaces, porque si no estamos evaluando las cosas bien, pues puede hacer que como estamos interviniendo a ese paciente, pues no sea la forma ideal. Y obviamente cuando estamos hablando del tema organizacional, pues podemos tener intervenciones organizacionales sesgadas, donde probablemente hayan procesos de despidos o de llamados de atención injustificados por la misma consecuencia. Y la más grave, aparte de toda la gravedad que tienen las anteriores, es que tengamos una sanción ética y legal para el psicólogo, porque recuerden que nosotros tenemos un código ontológico de actuación y pues la ley también protege mucho a nuestros pacientes, porque obviamente pues tenemos que ser éticos en el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, si nosotros actuamos mal, pues podemos tener unas consecuencias y unas sanciones tanto éticas como legales, que bueno, puede ser la suspensión de la tarjeta profesional, pero también puede ser la suspensión total de la tarjeta profesional, que tú no puedas volver a trabajar como psicólogo y muchas consecuencias que pues sería lo menos óptimo en cada uno de nuestros casos, ¿cierto? Nadie quisiera llegar a un punto de esos donde le digan, no, vea, usted no puede volver a trabajar como psicólogo porque actuó mal y en ese momento a usted le acaban de cancelar su tarjeta profesional, ¿cierto? Ninguno quisiera llegar allá, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta, queridos estudiantes, para nosotros poder de cierta manera evaluar de manera crítica un test antes de utilizarlo? Entonces, lo primero es que debemos revisar esas fichas técnicas que tienen los test. Entonces, para poder seleccionar un test, vamos a auditar básicamente 4 pilares en ese manual técnico. ¿Cuáles son? El primero es la representatividad de la muestra de estandarización. Entonces, vamos a ver si ese test realmente fue baremado con una población similar a la de mi evaluado. Entonces, en edad, en tema de escolaridad, en la región, porque resulta que si yo veo que listo, tuvieron una muestra representativa en su estandarización, pero resulta que yo le voy a hacer mi test a un niño de 10 años. Y ellos hicieron esa estandarización con personas de 18 a 25. Entonces, ¿será que sí o será que no? Porque es que el nivel de escolaridad es muy diferente. ¿Qué otra cosa tenemos que ver de manera crítica en esa ficha técnica? Las evidencias de confiabilidad. Entonces, ¿qué método usaron? Si vieron consistencia interna o si hicieron el test-retest. Y obviamente es muy importante ver si el coeficiente que ellos determinaron en esa confiabilidad es óptimo. Que recuerden que para que sea óptimo, pues debe ser mayor a 0,80. ¿Sí? Entonces es muy importante que yo revise en temas de confiabilidad realmente qué utilizaron, qué método utilizaron para poder sacar ese dato, que ese dato sea superior al 0,80 para de cierta manera poder tomar decisiones óptimas individuales. ¿Listo? También en esa ficha técnica o en ese manual técnico vamos a revisar las evidencias de esa validez. Entonces, ¿qué nos demuestra que realmente ese test está midiendo el constructo que realmente dice que quiere medir? Entonces, si es de personalidad, pues que realmente esté midiendo personalidad. Entonces, hay que ver ese contexto específico de aplicación. Entonces, hicieron validez predictiva, concurrente, si vieron la validez de contenido
y pues asimismo poder nosotros tomar una decisión lo más acertada posible. También es importante ver el tema del error estándar de medida. Entonces es de cierta manera como la cantidad de error aleatorio de la prueba indispensable para calcular los intervalos de confianza. Entonces, cuando nos vamos al tema de las puntuaciones normativas, entonces vamos a recordar algo muy importante y es qué es un baremo. Entonces, el baremo básicamente es esa tabla que nos permite a nosotros transformar la puntuación directa o bruta, es decir, la suma, digamos, de las respuestas de los test, en una puntuación derivada o relativa, que compara al sujeto con un grupo de referencia. Ejemplo, que si te da de 0 a 20, entonces es una puntuación baja. Posiblemente, pues, esté alejado de la situación. Que si es de 20 a 50, entonces que está a nivel medio y puede estar más cercano a poder tener algún tipo de síntoma. Que de 50 a 80, entonces es un puntaje medianamente alto. Así sucesivamente, esos son los baremos. Es como esa caracterización, de cierta manera, en ciertos puntajes para poder nosotros, de cierta manera, comparar con un grupo de referencia el resultado que nos da el test. Hay unos tipos principales de esos baremos, hay unos que son el tema de los percentiles, que nos indican el porcentaje de la muestra que queda por debajo de una puntuación determinada. Entonces, el percentil 85 significa que supera el 85% de la población, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes recuerdan cuando presentaron de pronto las pruebas del colegio, la Saber 11, o si alguno ha hecho un técnico, un tecnólogo, cuando uno hace la Saber, eh, siempre dice percentil tanto. Entonces, percentil 95, percentil 80, percentil 60. Eso quiere decir que usted está superando al 65% de la población o al 90% de la población. ¿Listo? Recuerden que no es el porcentaje de respuestas correctas. Eso no quiere decir que usted tuvo 85% de aprobación de las respuestas. No. Quiere decir que al hacer usted esa evaluación o ese test o esa prueba, pues usted estuvo por encima del tanto por ciento de personas. ¿Listo? También tenemos el tema de las puntuaciones Z, que esto nos indica cuántas desviaciones estándar se encuentra el sujeto de la media. Entonces, pues obviamente acuérdense que la media es como ese puntaje que hay, digamos que en la mitadcita de todos. Y tenemos las puntuaciones T, que de cierta manera es esa escala lineal que evita los números negativos y los decimales de Z, donde de cierta manera pues estamos más hacia la media. Entonces, hay algo que es la obsolescencia normativa. Resulta que los baremos también expiran. ¿Por qué? Por un efecto que se llama el efecto Flynn. El efecto Flynn nos habla de qué? De las modificaciones sociales, de los temas educativos, de los temas tecnológicos que de pronto hacen que las normas cambien. Entonces, lo que yo les decía ahora, el tema cultural, el tema social, el tema cómo se educaban las personas antes y cómo son educadas ahora, la influencia de la tecnología y todo eso hace que de cierta manera, pues cada vez que pasan más años, pues haya una obsolescencia de esos baremos y obviamente de los tests. Entonces, de cierta manera, si un baremo de una prueba tiene más de 10 o 15 años, la prueba debe suspenderse o usarse únicamente como una referencia cualitativa, no diagnóstica. Pero lo ideal sería que uno no la utilice, sino que haga, obviamente, pues una prueba de volver a estandarizar esa prueba y corregir de pronto esas cosas que ya entraron en obsolescencia, porque pues en este momento ya no tienen, digamos, como la misma claridad que podrían tener en su momento cuando fueron avaladas. ¿Hasta ahí vamos claras o claros, queridos estudiantes? ¿Alguna duda al momento? ¿Ninguna? Perfecto. Bueno, entonces resulta que hay un marco ético y legal que, como les decía al inicio, es la Ley 1090 del 2006 para Colombia. En esa ley, obviamente, pues no les voy a poner aquí toda la ley, porque pues ustedes saben que casi todas las leyes tienen una cantidad importante de páginas, pero de cierta manera hay
un artículo, que es el artículo 2, que nos habla de la competencia. Entonces, ¿a qué hace referencia ese artículo? Ese artículo dice que el psicólogo debe rechazar el uso de pruebas que no cuenten con la debida validez y confiabilidad en el territorio nacional. Es decir, que si usted va a aplicar un test y ese test no tiene ni validez ni confiabilidad aplicada a nuestro territorio, entonces puede hacer que sea de España, que en España le hicieron todo, que es el mismo tipo de lenguaje, que hablamos todos español, pero resulta que la validez y la confiabilidad puede estar muy diferente en ese test de allá de España que cuando lo vayamos a aplicar aquí por el tema sociocultural, por el tema educativo y por todo lo que venimos hablando. ¿Listo? También en los artículos 45 a 48 nos habla del uso de esos instrumentos de evaluación. Entonces, él lo que nos dice es que básicamente los test son esas herramientas auxiliares que nos sirven como soporte, pero que no van a sustituir nunca el juicio clínico y profesional. ¿Cuántas veces de pronto un psicólogo no ha aplicado un test y ha obtenido resultados que le dan muy diferente a lo que ha visto de pronto en las entrevistas o en las citas, perdón, en las atenciones, y ha tenido que buscar otros test que de pronto tengan un resultado más acertado o más cercano a lo que ha podido evidenciar? ¿Listo? Entonces, de cierta manera, hay varias cosas importantes, entre esas es que debemos garantizar la custodia de los materiales, es decir, los test no se muestran al público en general, ni a personal no calificado, es que, ay, venga amigo, le muestro este test cómo se hace o algo así, no. Y también los baremos pues deben actualizarse periódicamente, que era lo que les hablaba anteriormente. De 10 a 15 años pues pierden esa validez ecológica por el efecto offline o los cambios socioculturales y por eso sí es muy importante que tengamos en cuenta todas estas situaciones. Pero entonces, ¿qué es la validez ecológica, chicas y chicos? Es el grado de aplicabilidad y de representatividad que tienen esos resultados de ese test en el entorno real de los sujetos evaluados. Entonces es como decir la validez, sí, real. Es como realmente en el mundo real, no en el mundo ideal del papel, realmente cómo nos va con esas evaluaciones. Dios mío. ¿Qué hago con esa bulla? ¿Ustedes sí me están escuchando bien? Ahora están como perforando. Me preocupa que no me escuchen. Sí, profe. Ah, bueno. También tenemos algo y es el tema del sesgo de las traducciones de los test. Esto se presenta mucho. Resulta que hay test que son muy buenos, digámoslo así, muy reconocidos, pero fueron hechos, digamos que naturalmente o originalmente en inglés, ¿sí? Entonces, de cierta manera, hay algunos psicólogos o hay algunos profesionales que lo que hacen es, ah, pues fácil, eso es traducir el test de forma literal de inglés a español y listo, y no adaptan la prueba. Entonces, hay que tener muy en cuenta que eso no es una validación. Ya la validación que tenga ese test en inglés, si yo lo traduzco al español y creo que va a ser la misma validación que hicieron allá, la que me vale a mí, estamos totalmente desfasados y desalineados de la realidad. Porque resulta que eso no es adaptar una prueba, eso es traducir una prueba. Porque resulta que nosotros al traducir una prueba, nosotros no tenemos en cuenta el tema de los modismos, de todos los giros lingüísticos que puede haber, de los referentes socioculturales que cambian por completo, de cierta manera, el contexto de muchas preguntas o la dificultad de un ítem. Y si una prueba no cuenta con esos estudios de equivalencia psicométrica o de análisis de sesgo de los ítems para nuestro país, entonces pues su uso va a vulnerar las garantías del evaluado. Porque se acuerdan que pues quienes estuvieron en el CIPAS pasado se dieron cuenta que crear un ítem no es que sea como, ay, se me ocurrió tal pregunta y la voy a hacer y ya. No,
es revisar que realmente ese ítem tenga la mayor claridad posible, que no presente ambigüedades, que sea en un, de cierta manera, idioma o lenguaje entendible para la población que estamos evaluando. Entonces, por eso, digamos que tenemos que tener muy en cuenta ese tema de la traducción de los tests. ¿Listo? Entonces, claro, puede estar traducido, eso es válido, pero aparte de estar traducido, debe tener esos estudios de equivalencia psicométrica y esa adaptación al contexto real de nuestro territorio. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Señora. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio práctico. En este momento yo les voy a presentar un caso donde hay un psicólogo de una institución educativa en una zona vulnerable de Colombia que él debe seleccionar una prueba psicométrica para evaluar y detectar tempranamente el tema de los trastornos de ansiedad generalizada en adolescentes de 12 a 16 años. ¿Con qué fin? Con el fin de priorizar la atención en la ruta de salud mental escolar. Y el colegio le dice que cuenta con recursos limitados para adquirir las licencias, ¿sí? Ese es como el contexto práctico del caso que vamos a desarrollar. ¿Listo? Entonces, vamos a tomarle un pantallacito a esto para yo enviárselos por el chat de la reunión para que ustedes tengan el contexto de la actividad. Muy bien, ese es el ejercicio, ya ahí se los copié en el chat. Y ahora vamos a ver cuáles son esas opciones que cuenta ese profesional. Ese profesional tiene una opción A, que es el inventario de ansiedad, que se llama Angst Scale versión 2. La procedencia original es que fue traducido de un modelo norteamericano en el año 2018, una muestra de estandarización de 1.200 universitarios de ciudades principales de Colombia. Dice que tiene un alfa de Cronbach de 0,91, una evidencia de validez de correlación significativa con el DSM-5, que pues es nuestro libro guía para los trastornos. Forma de aplicación, dice que es un cuadernillo físico de 60 ítems, requiere 45 minutos. Y el costo de la licencia dice que tiene libre reproducción para fines académicos y públicos. Entonces, en la opción B, dice que es la escala multidimensional de ansiedad escolar, EMA-ECOL. Su procedencia es desarrollado y validado en Colombia en el año 2022. Hay una muestra de estandarización de 2.500 adolescentes entre 11 a 17 años de colegios públicos y privados de diversas regiones del país. Hay una confiabilidad de un coeficiente omega de 0,84. Hay una evidencia de validez de análisis factorial confirmatorio que ratifica la estructura de ansiedad y de validez predictiva sobre el rendimiento académico. Y también nos dice que la forma de aplicación es un cuestionario corto de 20 ítems que requiere solamente 15 minutos y que el costo requiere pago por uso de plataforma y que el distrito cubre el 50%, es decir, digamos que lo público cubre el 50%. Entonces, aquí les voy a poner también esas dos opciones que son las que tenemos para que ese profesional tome una decisión. En este momento yo les voy a adjuntar aquí al chat también el formatico o la plantilla que ustedes me van a desarrollar en este caso. ¿Listo? Entonces vamos por acá, permítanme, yo se las adjunto. Plantilla matriz comparativa de idoneidad. Entonces yo les hice esta matriz, que es una matriz muy sencillita, yo se las voy a mostrar en pantalla, que es esta. Entonces aquí dice cuál es la población objetiva, cuál es el índice de confiabilidad, habla de la adaptación cultural y validez, habla de la viabilidad práctica, habla de la decisión final que tomarían y nos muestra cuál es la opción A y cuál es la opción B y cuál es metodológicamente superior para el caso, justificando por qué. Entonces, teniendo en cuenta esta información, y teniendo en cuenta el caso, todos ustedes van a comenzar a decir lo mismo que están haciendo en la tarea básicamente en este momento. Entonces, la opción A,
¿Cuál es nuestra población objeto en este caso? Recuérdenme. Adolescentes de 12 a 16 años en una población vulnerable de Colombia. Muy bien. Entonces dice que son adolescentes de 12 a 16 años. Dice que son de una población vulnerable de Colombia. Muy bien. Entonces miren que la opción A, que es el inventario de ansiedad, dice que la muestra de estandarización fueron 1.200 universitarios. Y la B dice que fueron 2.500 adolescentes de 11 a 17 años de colegios públicos y privados. Si vemos eso así, en esta parte de población objeto versus la muestra baremo, ¿ustedes cuál creen la opción A cumpliría? No, es la B, por Exacto, el entonces rango de ustedes edad. pondrían aquí, en este cuadrito donde dice opción A, ustedes pondrían universitarios. Y aquí en opción B ponen lo que nos dice la opción B, que son 2.500 adolescentes de tal a tal edad que fueron colegios públicos y privados. Y aquí ustedes de una vez van a decir en cuál es metodológicamente superior. Entonces pondrían la opción B porque fue estandarizada en jóvenes de la misma edad o bueno, lo que ustedes quieran poner. ¿Listo? Así lo van a hacer con cada uno de estos, ¿vale? Con cada uno de los ítems. Ahí en el chat tienen toda la información del caso, de las opciones y tienen la plantilla. Entonces, vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan desarrollarlo. Son las 12:12. ¿Les parece bien que demos un tiempito prudente hasta las 12:30? Son 18 minuticos. Yo creo que es suficiente, ¿cierto? ¿Les parece tiempo suficiente? Para mí estaría bien, no sé si para las compañeras estarían de acuerdo. Bueno, yo creería que sí. Entonces, voy a cerrar un momento el micrófono para que se puedan concentrar. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en decirme para poder solucionarla. Y porfa, trabajen en la solución del caso para que podamos ahora socializarla. ¿Listo? Profe, disculpe, me parece que me debe dar permiso para poder editar en el Excel. Es que tienen que descargarlo en sus Oh, ok. computadores. Ok, No lo pensé que abran era en solamente línea. ahí, sino que Ya, descarguen. No, no, tranqui. Como no lo gracias. puse en un Padlet o algo así para que todos trabajáramos en el mismo, entonces simplemente descárguenlo, lo llenan y la idea es que cuando lo llenen, tómenle un pantallacito y lo envían por aquí para que todos tengamos como las respuestas para socializar.
Bien, pero me falta, ¿cuál? Profe, bien, pero me falta la decisión final fundamentada. Ok, muy bien, listo. Entonces ya te falta poco. Profe, hola, buenos días. Te habla el hijo de María Catalina. Hola, ¿cómo estás? Profe, te voy a hacer una pregunta. Es que, bueno, yo sí soy masterito en temas de estadística y yo le colaboro a mi mamá, pues como con Ajá, resolviéndole las dudas al respecto. Yo ajá. he entrado, pues, entré la última vez a tu CIPA, se llama, creo, de psicometría, donde yo más o menos entendí que la tarea era como esta actividad que estamos haciendo. Un tema de Exacto, sí. comparación de pruebas. Y a raíz de arraigada a las lecturas, pues se sugería ver un video donde explicaban, pues, como este tipo de pruebas. Tengo es una Correcto, pregunta, sí. es que no encontramos las pruebas. O no sé si es que yo no he podido entender, porque aquí es muy fácil, porque yo las conozco, entonces no me quedó claro, por ejemplo, o no nos quedó claro en conjunto si había que construir la prueba o en algún lugar ya estaba diseñada la prueba y solo evaluamos los resultados de esa prueba. Exacto. Es que, espérenme, en la tarea 3, que es en la que estamos, está la rúbrica de evaluación, está la guía de aprendizaje y está el anexo 3, que es el caso aplicado. Entonces, ahí en el anexo 3, que es el caso aplicado, ahí es donde está todo el contenido. Entonces, ahí se habla de la selección de instrumentos y ahí les menciona los 3 instrumentos, el instrumento A, el instrumento B y el instrumento C, perdón, los 4, hasta el D. ¿Qué son los instrumentos? Básicamente lo que les estoy mostrando ahorita en pantalla, que son las opciones que yo les estoy dando, eso está en el anexo, ¿sí? Entonces, la tarea se basa en hacer básicamente lo que estamos haciendo ahorita de ese instrumento A, B, C y D. Hacen el cuadrito y ahí después es que hacen ya como tal el informe final, donde ponen la tabla comparativa, tal cual, por ejemplo, como le estamos haciendo en este momento, y hacen pues todo lo que tiene que ver con portada, introducción, la evaluación, pues digamos que de la parte también cualitativa que ustedes colocan en la tarea. ¿Ahí queda más claro? Hola, no te escucho. ¿Me respondiste algo? Miren, este es el anexo 3 que está en la plataforma. Entonces Sí, señor. aquí les dice, anexo 1, tarea 3, caso aplicado, Profe, selección sí, de muchísimas instrumentos. gracias. Es que ella estaba Dime. preocupada porque entendimos que había que construir la prueba. No, 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 Pues no, no. yo ya me estaba metiendo aquí en la película de cómo le ayudaba a construir validar la prueba desde lo estadístico, No, 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 no. porque eso Y sí lo lo que les entiendo dije, por más yo, ejemplo, pero claro, no, y lo que les dije en las cipas pasadas. Por ejemplo, hay una partecita en los pasos de la guía que dice que deben evaluar la validez y eso. Pero entonces yo les aclaré en las IPAs pasada que no tienen que sacar ningún dato estadístico, porque se deben basar es solamente en lo que ya les dice aquí en la guía, el anexo de los instrumentos, ¿sí? Entonces ahí lo que ustedes sacan de información de ahí es lo que tienen para poder hacer el cuadro comparativo, porque pues realmente no hay datos de donde uno pudiera sacar datos estadísticos, ¿vale? Eso sería. Ah, bueno, señora, listo. Me queda claro. Perfecto, perfecto. Eso es lo importante de estos espacios. Entonces ya nos quedan 2 minuticos para que porfa, una vez tengan los resultados de la plantilla, tomen el pantallacito y me lo envíen al chat para que comencemos la socialización. ¿Les parece bien?
Bueno, listo, mis queridos estudiantes, ya se cumplió el tiempo, entonces porfa, para que compartan sus resultados de las tablitas, el pantallazo porfa al chat para que hagamos la socialización, ¿vale? Bueno, mientras, si quieren, pues para que compartan sus resultados, o si no, pues lo podemos ir socializando verbalmente. Entonces, primer pregunta. En la primera opción donde hablamos de la población objetivo y de la muestra del baremo, ¿cuál de las dos tiene mayor afinidad o con la necesidad que tiene ese profesor en su población? Cuéntame. Por ejemplo, María Catalina, ¿cuál pusiste tú? O Caterina, Profe, María yo José. puse que de la de adolescentes entre 11 y 17 años, Es decir, que colegios elegiste la públicos o opción B. privados, porque Elegiste la es opción B, mejor ¿cierto? mejor representatividad de la población objetivo. Ok, muy bien, María Catalina. ¿Alguna de las demás participantes puso la opción A o puso alguna otra razón por la que eligió la opción B? Chicas, las demás que están por aquí. Bueno, entonces, ahora vamos con el índice de confiabilidad. Cuéntenme qué pusieron ustedes ahí, cuál eligieron. Dale, María José, cuéntame. Bueno, yo puse que sería mejor la opción A debido a que ya tiene un coeficiente más cercano a 1, que es lo que indica consistencia interna del instrumento. O sea, sería más, entre más cercano a 1 es más confiable, es lo que tengo entendido. Ok, bien, sí. ¿Alguien tiene de pronto alguna otra respuesta referente a a ese ítem o a ese criterio? Bueno, yo les voy a No, contar. profe, yo opino Ah, igual que la vale. compañera María José. Profe, yo diría que la 2 porque tiene mejor consistencia y precisión al análisis factorial. Bueno, resulta que en este, digamos que índice de confiabilidad, aunque María José tiene razón en que, pues digamos que la consistencia interna entre más cercano a uno, pues mejor, digamos que las dos serían aceptables, ¿sí? Porque de cierta manera, pues los dos tienen un puntaje superior a 0,8, que fue lo que les he venido diciendo a lo largo del curso. Pero hay algo, digamos que importante aquí de aclarar y es que la opción B, ahí dice que habla mediante un dato omega y ese dato pues de cierta manera es más preciso para variables psicológicas ordinales. ¿Listo? Entonces esa sería como la única claridad en este aspecto. En la adaptación cultural y validez ecológica, ¿cuál eligieron ustedes? ¿La A o la B? ¿Y por qué? Profe, la 2 por el análisis estadístico robusto. De pronto María José y Katherine, ¿qué colocaron ustedes en esa?
chicas. En la adaptación cultural, Ajá. bueno, yo no sé, yo puse que pues en la A es traducción modelo norteamericano, el B es desarrollado y validado en Colombia. Entonces para mí sería la B porque va acoplado como a la población y pues fue desarrollado en Colombia, la misma sociedad que se está evaluando, pues para mí, no sé si Perfecto. estoy en lo correcto. Perfecto, estás en lo correcto. Entonces, en este caso, pues digamos que metodológicamente hablando, y para el caso que tenemos la opción B, pues es la más cercana a lo que requerimos porque pues reduce el sesgo cultural y asegura la validez contextual, que era lo que yo les decía, porque pues fue hecha, estandarizada y validada en el mismo país donde se va a aplicar. ¿Listo? Vamos para el siguiente criterio técnico, que es la viabilidad práctica de tiempo e impacto. ¿Qué eligieron ustedes? ¿Cuál eligieron? Casi no escucho a Caterine. Caterine, te escucho. O María Catalina o María José, no me dejen sola. ¿Cuál consideran que es en esa viabilidad práctica, en el tiempo y el impacto? Dale, adelante. Dime, María José. Bueno, pues para mí, al considerar que en la opción A es un cuadernillo físico, bueno, puede ser gratuito, pero tiene 60 ítems y requiere más de 45 minutos, para mí la opción B sería la mejor, ya que solo son 20 ítems y son 15 minutos que puede reducir el estrés y la fatiga de la persona que esté presentando el examen. Ok. De pronto, María Catalina, ¿tú tienes alguna opción diferente o también tienes así la B? También elegiste la B. Sí, también hice la B. Ok, perfecto. Están muy bien porque digamos que es más adecuada la opción B por el tema de que es más corta, entonces pues se adapta mejor a los tiempos y a las necesidades de una institución educativa y más que ustedes saben que es una institución educativa de personas vulnerables, que aparte de eso ustedes saben que uno siempre en los colegios, por lo general en los colegios públicos están corriendo, los tiempos son muy reducidos y demás, entonces muy bien. Entonces, en la decisión final, ustedes con la opción A, ¿la utilizarían o no la utilizarían? Pues para este caso yo creería que no, la utilizaría. Correcto, uno la rechazaría. Y en este caso, la opción B, pues sería la opción que seleccionada, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos concluir de este ejercicio? Aquí yo les tengo el cuadrito ya diligenciado. Y es que de cierta manera, a pesar del costo económico de la opción B, pues de cierta manera cumple rigurosamente con los preceptos que nos dice a nosotros la ley 1090, que es la idoneidad demográfica y contextual. Y pues de cierta manera usar la opción A, pues violaría como tal esos principios de competencia y también causaría errores de diagnóstico en los adolescentes. Entonces, básicamente, chicos y chicas y estudiantes, esto es lo que ustedes deben hacer en la tarea 3, ¿sí? Por eso quise hacer el ejercicio práctico con un casito diferente, sencillo, donde ustedes puedan básicamente entender que en la tarea 3, que ustedes están seleccionando esas pruebas en contexto, pues la fase 1 tiene que ver con esa inmersión de ustedes en el tema tecnológico, donde ustedes van a vivir la experiencia del usuario, donde ustedes van a aplicar ese test de inteligencia del cual les compartí el link. Y ahí, pues, ¿cuál es el objetivo? Pues que ustedes conozcan de cierta manera cómo es la operatividad, la interfaz, y hay factores humanos que interfieran en esa realización y demás. Antes de continuar de pronto con la contextualización de la tarea, ¿les quedó claro el ejercicio que hicimos o tienen de pronto alguna duda? ¿Hay algún aporte adicional? No, señora, ahora sí estoy clara en lo que tengo que hacer. Sí, Perfecto. yo opino lo mismo, de verdad, muchas gracias porque creo que fue la mejor forma de entender, porque estaba justo realizando esa actividad y estaba un poco confundida, pero ya tengo mayor claridad. Perfecto. Bueno, entonces
Ya después de la fase 1, entonces ustedes van a entrar al tema del diagnóstico de necesidades y las restricciones institucionales, que es donde ustedes de Profe, cierta manera, dime. yo tengo una pregunta. Las del test en online que teníamos que hacer, ¿las anexamos al inicio del informe o al final? Digamos que no es necesario. Ese es más como para que ustedes puedan tener como unos insumos para argumentar eso que ustedes van a decir de por qué eligieron tal prueba, ¿sí? Es como, es que si uno lo hace online, de pronto, no sé, tiene más distractores porque puede ser que esté en la casa o esté en el trabajo haciéndolo, ¿sí me entienden? Es como más que todo para que ustedes vivan esa experiencia como usuarios y tengan ese insumo para argumentar la respuesta que ustedes van a dar. Porque Ah, recuerden ok. que como eso lo califica la IA y no lo califico yo por ser un autodirigido, entonces no pueden pegar imágenes ni nada, todo tiene que ser texto, entonces si la pegan de pronto les baja puntos, Ah, bueno, señora. ¿vale? Entonces, en la fase 2, ustedes lo que van a hacer es que leen bien el caso y en el caso ustedes van a ver entonces cuál es la población objetivo, cuál es la edad de las personas que se van a evaluar. En este caso, pues como son mujeres en una modalidad virtual, que el rango de la edad es 18 a 24. Básicamente lo que acabamos de hacer en el casito de ejemplo. ¿Listo? Entonces ahí van a ver cuál es el propósito evaluativo, entonces que es un tamizaje, que es preventivo, busca aclarar que el fin no es diagnóstico ni de judicialización, van a ver cuáles son las limitaciones operativas, entonces que realmente lo que dice el caso es que buscan una aplicación 100% virtual, que sea autoadministrada, que sea compatible con las plataformas y que con un tiempo máximo de 15 minutos para ver cuáles son los ejes de evaluación prioritarios para ese caso, que es la violencia psicológica, el control coercitivo, las amenazas e indicadores globales de riesgo relacional. Y de cierta manera, al sacar estos datos que están en el caso, pues ustedes ya van a tener la claridad para pasar a la fase 3, que es el análisis comparativo cualitativo de los instrumentos. ¿Listo? Y en ese análisis comparativo es que ustedes me tienen que hacer básicamente la misma tablita que les mostré, solo que aquí les tengo pues la que sería idónea para este caso, donde están los 4 instrumentos, donde está evidencia de fiabilidad, validez de contenido, validez de criterio, ajuste técnico. Les tengo un ejemplo de una de ellas. Y pues digamos que no tiene que ser exactamente igual a esta, pero pues este es como un ejemplo para que ustedes lo tengan ahí y pues sepan cómo deben hacer. Muy importante y porfa tengan en cuenta esto, no me vayan a hacer las tablas aparte y luego las pegan como imagen porque no se las va a calificar la IA. ¿Listo? Ustedes tienen que o hacer la tabla dentro del Word o pueden hacerla en Excel, pero dense cuenta que al copiarla en el Word les quede como tabla. ¿Listo? ¿Claro ese puntico? Sí, profe. Entonces, ustedes hacen ese análisis no requiere cálculos matemáticos, que era lo que les decía, sino que es una evaluación crítica de esa evidencia que ustedes tienen en el caso y en lo que les dice de las fichas técnicas de cada una de esas pruebas. Ya luego, digamos que la fase 4 es como la toma de decisión y el ejercicio de ese juicio profesional de ustedes. Entonces, siendo futuros psicólogos o psicólogas, pues ustedes van a emitir esa postura técnica fundamentada donde van a descartar esas herramientas que no cumplen o que violan las restricciones o que contextualmente o conceptualmente pues no cumplen con lo que requerimos y van a seleccionar cuál es la opción más óptima que equilibra de cierta manera lo que estamos requiriendo con el rigor métrico y con la viabilidad contextual del entorno virtual, que es lo que requiere el caso. Y pues obviamente la fase final, que es la fase 5, pues es que me consolidan el informe académico interpretativo, donde van a redactar un documento formal con una extensión estricta, chicos, de entre 1000 a 1500 palabras, ni menos de 1000 ni más de 1500. ¿Listo? Va a ser estructurado rigurosamente bajo las normas APA, séptima edición.
hay de cierta manera una nota crítica de evaluación que es de acuerdo con la guía, lo que les dije, las tablas comparativas son muy importantes, deben ser diseñadas o incrustadas de forma editable en el cuerpo del documento, porque no pueden poner ni capturas de pantalla, ni imágenes, ni enlaces de pronto de uno abrir la tarea o el cuadro en otro lado, ¿vale? Entonces ya les mostré el ejemplito de la tabla y pues eso sería la explicación de la tarea 3. Yo creo que pues resolvimos las dudas que había. Ya pues tienen hoy, mañana y el lunes que se nos cierra la tarea para que puedan finalizarlo. Y pues quería finalizar con esta pequeña reflexión. Entonces ¿cuál es la diferencia entre decirle a un padre de familia, su hijo obtuvo 35 puntos en el test versus su hijo se encuentra en el percentil 92 en sintomatología de ansiedad? Entonces, ¿cómo impactaría de pronto esa forma de comunicar en el informe psicológico? Cuéntenme ustedes qué opinan. Profe, que la primera le está dando un puntaje cuantitativo de la prueba y la segunda una prueba psicológica como tal, un diagnóstico psicológico como tal. Ok. ¿Qué opinan las demás compañeras? Dale, María José, dime. Pues para mí como padre de familia creo que sería más como una alerta de, bueno, mi hijo de 1 a 100 está en 35, bueno, no me tengo que preocupar, puede que él siente ansiedad, pero pues manejable. Pero si a mí ya me dicen es un 92% de un 100, ya para mí va a ser una alerta y voy a querer ayudarlo, que siga yendo a la terapia, va a ser más constante, le va a dar más apoyo, creería yo. Como padre de familia daría como más apoyo teniendo un 92% de 100 a un 35 puntos de 100, creería yo. Con esa forma sería como una alerta. Bueno, recuerden que es muy importante que nosotros siempre demos resultados contextualizados, ¿sí? Entonces, puede hacer que tú entiendas qué significa ese 30 y algo, pero pues para la persona, el padre de familia y para probablemente el niño, pues eso no signifique nada, sea solamente un número y el resultado de un test. Pero el hecho de hacerlo así, de poder decirle a la persona, mira, es que este resultado está en el percentil 92 en sintomatología de ansiedad, pues probablemente eso ya diga mucho porque quiere decir que está por encima del 92% de los demás niños. Entonces ahí se tiene que ver cuál es, dependiendo del contexto del caso de ese joven o de ese niño, pues, ¿qué significa esos 35 puntos que probablemente pues sea que requiere atención? Entonces, queridas estudiantes, ¿tienen alguna duda antes de cerrar este espacio? ¿A ella les quedó todo claro? ¿Tienen alguna sugerencia? No, profe, gracias por la aclaración. Ahora sí entendí la tarea. Ya me voy a Bueno, poner eso a me hacer. alegra mucho. Bueno. Bueno, eso me parece ideal. Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por estar aquí, por su dedicación. Les deseo muchos éxitos en esa entrega. Cualquier cosa, pues estaré muy atenta. Me contactan por Teams, ya sea por el grupo, por el interno o al correo interno de nuestro curso, que estaré muy atenta a cualquier cosita. Muchísimas gracias. Les deseo un excelente fin de semana, que disfruten con sus familias, que hagan el trabajo, por favor, que lo entreguen. Y cualquier cosita estaré muy atenta. Recuerden que la siguiente tarea, pues ya simplemente es el cuestionario de la evaluación final, entonces para que también no dejen pasar las fechas para poderlo presentar. Acuérdense de activar el proctoring con tiempo para que pronto en el momento que lo vayan a hacer, pues no se sorprendan porque lo tiene, que yo ya les había comentado también, creo que en la primera o segunda CIPAS de este tema. Entonces, por favor, para que hagan pues todo lo que tienen que hacer de activación, instalación y demás,
previo a la aplicación de esa prueba, para que hagan pues todas las pruebas correspondientes, para que sepan que pues les está funcionando de manera correcta. Y pues nada, no es más, muchísimas gracias, les deseo muchos éxitos y un gusto estar por aquí con ustedes. Gracias, profe. Muchísimas gracias, Igual. feliz día.